Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Tu verdad te hará feliz con Claudia. Este podcast que está dirigido a todo ser humano que tenga las ganas de aprender, de conocer un poco más de sí mismo y, ¿por qué no?, de saber algunas verdades que nos hagan felices el día de hoy. Hoy estoy muy contenta por nuestra invitada. Desde hace mucho tiempo quería tener a Rocío con nosotros. Rocío nos va a hablar de lo que es la biodescodificación o la descodificación biológica el día de hoy, que es un tema que cada vez se escucha más, que cada vez es más grande y aparte tiene más ramificaciones. Y Rocío está aquí para explicarnos lo que es la biodescodificación y también pues para darnos información sobre dónde podemos adquirirla, para quién está dirigida y demás. Espero que disfruten muchísimo la presencia de Rocío como yo la he disfrutado. Y antes de pasarle el micrófono, quiero pues presentarla con ustedes porque es un honor para mí. Rocío es licenciada en Administración de Empresas, primero que nada. Tiene un diplomado en Alta Gerencia y Mercadotecnia. Es psicobioterapeuta de Flesh Biodecodage Academy. Vamos a platicar también qué es esta academia y quién es Christian Fletch. Es estudiante del método de conciencia corporal, especialización para terapeutas, representante de Flesh Biodecodage Academy en Estados Unidos y es la representante de, como lo mencioné antes, de la biodescodificación en Estados Unidos. Ella está en Atlanta, Georgia. Yo, como ustedes saben, estoy en Tucson, Arizona. Entonces fue una conexión. Estamos por aquí, por la misma área, pero no tan cerca, ¿verdad, Rocío? Entonces le dejo el micrófono a Rocío. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, amigos y amigas de Tu verdad te hará feliz. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en tu espacio compartiendo toda esta información súper útil para todos. De verdad que sí, de verdad que sí, ya tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo porque en lo personal he usado la biodescodificación y yo decía, tengo que poner esta información, hay ya más información como lo mencionaba en redes sociales y todo, y que alguien nos explique lo que es. Así que por ahí vamos a empezar. Antes de que nos expliques cómo llegaste tú a la biodescodificación, explícanos un poquito qué es la biodescodificación. Bueno, la biodescodificación o descodificación biológica, que es exactamente lo mismo, es una metodología terapéutica que va de la mano de la medicina. Eh, y quiero hacer un paréntesis súper importante. La medicina es muy importante porque la medicina lo que hace es que trabaja con la parte de los síntomas y la biodescodificación trabaja con el origen del síntoma. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo conjunto con la medicina, hay una sanación integral. Por eso es muy importante hacer este primero hincapié de que sí, en efecto, la medicina es muy importante porque si tenemos un síntoma que tiene una enfermedad que tienes que ir al médico, tienes que ir al médico. Pero nosotros lo que hace la biodescodificación es esa metodología terapéutica que te va a acompañar a ir al origen de ese síntoma. ¿Cómo fue que ese síntoma apareció? ¿Qué hizo que apareciera? Entonces, vamos a ir a encontrar ese, primero un evento desencadenante y luego un evento programante en donde se programó la enfermedad. Entonces, es esa metodología que nos permite que ese acompañamiento para ir a ese origen. Y es un origen generalmente que es inconsciente, porque nosotros podemos creer que sabemos por qué nos enfermamos, podemos estar seguros de cuál es el conflicto, pero si lo supiéramos, no estuviéramos enfermos. Entonces Así es es. algo que todavía no descubrimos. Es ese acompañamiento que nos lleva a comprender eso que el cuerpo nos está diciendo por medio de ese síntoma. Y es exactamente lo que hace la biodescodificación. Ofrece un nuevo enfoque a las personas al enseñarles que la enfermedad tiene un sentido positivo para podernos llevar a eso que no hemos sido capaces de ver, que nos ayuda a conocer una parte de nosotros que no hemos sido conscientes de ello. ¿Y qué puede haber sido? Es
un sufrimiento, un instante de sufrimiento que vivimos en soledad, que no tuvo solución y que no se habló, que no se dijo y que fue algo dramático. Entonces, ese momento se queda guardado y lo que hacemos es acompañar a la persona a que vaya y que identifique qué emoción exactamente vivió, que hizo que se generara un síntoma específico en el órgano. Qué maravilla, sí, sí, sí. Es como parte, como ir hacia atrás para sanar el origen de lo que ahora estamos sufriendo, prácticamente una sanación del origen. Así exactamente. Y el origen puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Claro. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría impresionante y el inconsciente guarda sonidos, guarda olores, Colores. Ujú. guarda movimientos, guarda todo tipo de agentes externos para recordarnos ese instante. Entonces, el cuerpo guarda todo eso y nosotros utilizamos al cuerpo para que nos guíe, para acompañar a la persona a ese instante. Claro, puede ser algo que pasó hace muchos años o muchas décadas, pero que ahora nuestro cuerpo lo recuerda con triggers, como se dice en inglés, que algo te ocasiona que revivas ese momento en cuerpo, en olor, en sensación, en todo, ¿no? Sí. Exactamente. Es esa sensación, por ejemplo, que entras a un lugar y dices, aquí huele a lo que olía a la casa de mi abuela. O Sí. aquí huele, esto sabe como si, y en ese momento ya te estás yendo hacia atrás. Sí. De esa manera nosotros acompañamos a la persona, porque las sensaciones, los olores, las memorias llegan instantáneas en el momento que estamos viviendo esto, Sí, en la porque actual. de igual manera, yo creo que así como recordamos el olor a la cocina de la abuela y nos produce felicidad y nos produce satisfacción momentánea, de la misma manera recordamos algo doloroso, pero yo creo que la diferencia es que casi siempre lo bloqueamos porque no queremos volver a sentir ese dolor. Entonces, nuestro cuerpo sí lo recuerda, nuestras sensaciones lo recuerdan, pero nosotros mentalmente lo bloqueamos para no sentir otra vez el dolor. Y entonces, por eso es diferente oler lo rico de la cocina de la abuela a recordar algo que te causó algún trauma, una situación dolorosa, ¿no? Así es, así es. Mucho Sí. de eso está guardado y muchas veces muchas memorias están totalmente bloqueadas. Principalmente en la infancia hay personas que mencionan, es que no me recuerdo casi nada de mi infancia. O sea, tengo espacios bloqueados. ¿Y qué son esos bloqueos? Son instantes que fueron muy, muy dolorosos, que la Sí. biología bloquea para que la persona siga creciendo. Porque si Supervivencia. se queda en ese momento, pues puede ser que no sobreviva. Entonces, la biología, lo más importante para la biología es la supervivencia de la especie. Si la biología tiene que bloquear instantes dolorosos, lo va a hacer para que la persona siga viviendo. Increíble. Sí, definitivamente. Es nuestro mecanismo de defensa para sobrevivir, porque si no, no podríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, cuando los dolores son tan fuertes, los niños no pueden entender y muchas veces esos dolores son tan insoportables que la única forma que los pequeños pueden seguir sobreviviendo es culpándose por ellos. Claro. Entonces, así se hacen muchos conflictos en donde los pequeños sienten que ellos son los culpables por lo que pasa afuera. Sí, por supuesto, sí, sí, eso es, yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia también, pero sí siempre he sentido una culpa muy fuerte por muchas cosas que ya ni siquiera tiene sentido sentir responsabilidad, slash culpa, o sea, no es tanto responsabilidad, sino una culpa, ¿no? Y sí Así es es. importante. Y bueno, el cuerpo manifiesta todo esto en un sentido pues más físico, por supuesto, ¿verdad? Entonces la biodescodificación va a tomar podemos decir, esta enfermedad biológica y de ahí va a irse al pasado, pero la enfermedad biológica puede ser un dolor de cabeza, puede ser algo a nivel orgánico, una representación inmensa de lo que puede ser esta representación en nuestro cuerpo a nivel fisiológico orgánico, ¿cierto? Así es. Básicamente la biodescodificación toma el sentido
¿para qué sirve el órgano? Si el órgano digiere, puede ser que yo no he digerido una situación. Si es en los brazos, ¿qué hago yo con el brazo? Depende de la persona, ¿qué hace con el brazo? En el tobillo, por ejemplo, el tobillo da la dirección. Entonces estoy hablando de una dirección que tomé o que no quería tomar. Y cada emoción que estamos buscando es en base a la función biológica del órgano en el cuerpo. Entonces, por eso es tan claro. Es exacto. Se ve muy claro, pero a lo mejor a algunos nos cuesta trabajo entender pues, o ver esa claridad, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Oye, Rocío, pero cuéntame, ¿qué te llevó a ti a la biodescodificación o a la descodificación biológica? Yo veo que tú eras administradora de empresas y también, bueno, tú has estado trabajando en gerencia, mercadotecnia, todo esto. ¿Qué te lleva a la biodescodificación? Bueno, todo eso lo estudié yo en México. Tú sabes que en México uno tiene títulos rimbombantes y trabajas en empresas súper interesantes, pero que Ajá. cuando estás aquí, todo lo que tú hacías allá, pues si lo quieres volver a tener, pues tienes que ponerte a estudiar, ¿verdad? Y hay un momento en donde pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Yo emigro aquí a Estados Unidos. eh, Como te mencionaba, yo tenía un nivel diferente, vaya, no quiero decir diferente, un nivel de tipo de trabajo en el que yo hacía era Ujú. diferente, ¿no? Sí. Entonces vienen cuestiones de que mi niña nace prematura de 28 semanas, vienen situaciones a donde mi esposo lo mueven de Ciudad de México a Querétaro, vienen situaciones en donde poco a poco todo lo que teníamos lo vamos así como en retroceso, ¿no? Y no quiero decir que en retroceso, porque fuimos de alguna forma creciendo, pero llegamos al punto en donde yo quedo embarazada de mi segundo hijo y el sueldo que me ofrecían a mí para entonces era lo que yo tenía que pagar para estar para que ellos estuvieran en el daycare, en la Ujú. guardería. Entonces ahí ya no Ah, tenía sentido que yo tuviera un trabajo. Y mi esposo no. empezó a saltar de trabajo y llega un momento en que no tiene trabajo por un año, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a tocar este tipo de opciones que en la vida has creído que o sea, yo no lo veía jamás nunca. Nunca podría haber creído que yo tenía que emigrar a Estados Unidos. Sí. O era tanta la necesidad de salir adelante y tan pocas opciones que nosotros veíamos en ese momento Sí. que decidimos emigrar. Y tú sabes, emigramos con nuestras maletas y vendimos toda nuestra casa en México. Entonces fue como y bien, mucho de lo Ujú. que pasamos los migrantes cuando venimos a otro país, ¿no? Sí. Entonces fue un volver a empezar y empezar desde abajo, ¿no? Empezar desde abajo, tú sabes, aquí tienes que hacer todo tipo de trabajos y no te cuestionas nada, eh, estás en modo supervivencia. Ujú. No hay forma de cuestionarse, no hay forma de pensar, de creer nada. Entonces hay que empezar desde abajo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Empezar desde limpiando casas, haciendo lo que se tendría que haber hecho todo, ¿no? En esa necesidad de sobrevivir. Y afortunadamente, pues entré a un lugar a donde me tomaron como housekeeping de una persona pues con bastantes recursos. Yo estuve ahí mucho tiempo, bueno, casi 15 años, pero en ese proceso yo empecé a hacer mucha introspección, porque cuando uno tiene tantas cosas, tantas experiencias, tanto dolor, porque en efecto el comenzar de esa forma es muy doloroso, Sí. el comprender, el tratar de ver la vida de otra forma es llegar al fin, al fondo, ¿no? Es llegar al fondo. Sí. Entonces, en ese momento, pues yo empecé a querer hacer algo diferente, ¿no? A buscar opciones diferentes.
Y en ese momento, pues mi hermana, que era con la que yo llegué, estaba yendo a una, a una iglesia que se llama Unity, en donde recibe personas de todas las religiones. Entonces me invitó, yo fui. Tú sabes, tú llegas pensando que el catolicismo, que muy respetado, yo nací católica, y lo primero que yo hice al llegar aquí, pues fue acercarme a ellos, ¿no? Pero en algún momento me sentí como, mm, yo quiero, y sí lo voy a decir, un poco defraudada, porque cuando tú llegas y no tienes un seguro médico, no tienes un tipo de soporte de ese tipo, y abren en las iglesias, hacen este asunto de estas ferias de salud de la mujer, y yo en ese momento necesitaba un apoyo para una situación de no tener más bebés. Yo fui y lo pedí, y una de las chicas me voltea y me dice, ¿tú no sabes que eso es pecado? Y yo, va a ser saliva, porque yo no podía creer que me estuvieran diciendo eso cuando yo lo que tenía que hacer era sobrevivir. Sí. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte en ese momento. Entonces, comencé a observar otra vez, todavía tengo la emoción. Claro, perdón, son situaciones que tocas que son en tu vida un poco dolorosas, pero Claro. así fueron. Entonces, bueno, comencé a ir a otro tipo de lugares, ¿no? Para unirme, y fui a este lugar que se llama Unity, en donde abren la puerta a gente de todo tipo de religiones. Y empecé a observar que también eran gente buena, ¿no? Sí, Y que abrían las puertas sin juicio, ¿no? sí. Entonces ahí conocí el curso de milagros. Ahí me dieron a conocer el curso de milagros, y yo veía ese libro tan grande y yo decía, ¿qué es eso? Pero pues me empecé a unir al grupo y empecé a estudiar el curso de milagros, ¿no? Llegó un momento en donde, porque lo tuve el curso de milagros, pero no lo empecé porque es un curso muy fuerte. Un día limpiando, porque era lo que yo hacía, limpiaba, empecé a observar mis pensamientos. Y ahí en Unity nos decían, estás creando lo que piensas, lo recreas. Yo no entendía muy bien esa frase, no la entendía. Pero un día sí me paré un momento y dije, ¿y si en verdad lo que estoy pensando lo estoy recreando? ¿Qué estoy recreando? Y observé mis pensamientos. Y lo único que observé es que mis pensamientos recreaban lo que no quería, tratando de encontrar una solución y diciendo cómo debería de ser. Estaban recreando una y otra vez eso mismo que yo estaba viviendo. Entonces en ese momento dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no sé pensar de otra manera, siempre he pensado así. Y ahí fue donde dije, ¿qué hago? Y fue como un stop, donde dije, ¿qué es esto? ¿Qué hago? No sé. Y en ese momento fue que elegí iniciar el curso de milagros. Y inicié el curso de milagros y fui una estudiante muy estricta en eso, porque tú Bueno, sabes que te ponen a meditar cada cierto tiempo, a hacer ciertas cosas cada tiempo. Y, y bueno, empecé a hacer eso y empecé a parar mis pensamientos. No, empecé a tratar de, por lo menos, a cuestionar lo que pensaba, que esa es la realidad del curso de milagros. Para los pensamientos y te cuestiona todo, ¿no? Y para eso me ayudó el curso de milagros, para poder empezar a ver una opción diferente. Y en este camino del curso de milagros, pues llego a la parte de la biodescodificación que empecé yo a estudiar, ¿no? Y la empecé con otras escuelas que enseñan la biodescodificación, pero yo no sentía que yo llegara a donde yo tenía que ir,
porque las escuelas me decían, ok, entonces me daban mucho para estudiar, pero me decían, bueno, el conflicto es este. ¿En qué momento has vivido en tu vida este conflicto? Y yo decía, ¿en qué momento? Ah, pues yo creo que en este. Y Ujú. pero esa tanto estarme yo pensando en dónde encajo mi vida en lo que tú me estás diciendo, me costaba mucho trabajo. Yo decía, si esto Recordar. no me gusta, a mí no me gusta, o sea, tú dices de qué se trata y yo tengo que encajar mi vida en lo que tú dices, me estaba complicando mucho. Entonces, sí estuve en otras escuelas, en otras metodologías, hasta que llegué a la escuela de Christian Fletch. Ahí, ¿cómo les digo a muchos de los alumnos? Yo entré a la biodescodificación y a la escuela de Christian Fletch cuando las clases eran presenciales en la ciudad de Miami. Yo vivo en Atlanta, entonces yo tenía que viajar. La formación de la escuela de Fletch, de Christian Fletch, que bueno, no te hablé de eso, pero Fletch es el padre de la biodescodificación, es el creador de la biodescodificación, que se basa en la parte de la medicina germánica, en la parte de la hipnosis ericksoniana y en la parte de los ciclos biológicos memorizados de Mark Fletcher. Entonces, yo no sabía cómo lo iba a hacer, porque tenía que viajar cada 2 meses. Bueno, sí, cada 2 meses. Pero yo lo único que sabía era que yo ya no me quería sentir como me sentía. Y yo les digo, fue como lanzarme a una piscina sin saber nadar. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. Lo único que sabía es que no quería estar en donde estaba. Sí, Y no te quiero decir de un lugar físico, sino de un lugar emocional. pues sí. Entonces, ahí, y me recuerdo muy bien que fue un aniversario de bodas, porque era nuestro aniversario de bodas y yo le dije a mi esposo, mira, yo voy a ir para allá. Eh, 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 eso es lo que yo quiero hacer. Ujú. Y él me dijo, pues yo voy contigo. No. Entonces, desde ese día empezamos los dos a hacer la formación. Ay, qué bonito. Iniciamos juntos, evidentemente él con el asunto de seguirme, ¿no? De estar de Sí. alguna manera, no sé si de estar conmigo o de cuidarme o de protegerme, pues ya luego conoces cómo funciona, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Pero bueno, lo iniciamos y la verdad es que fue una experiencia súper linda. Empezamos a trabajar en nosotros bastante. Tanto él como yo empezamos a conocernos más profundamente porque nosotros creemos que nos conocemos, pero verdaderamente no nos conocemos. Sí. No nos conocemos, somos ese porcentaje del iceberg de arriba, que Ujú. tenemos toda esa información abajo y no somos conscientes de ella. Sí. Y en este camino de la biodescodificación, ya cuando yo estaba, pues ya antes de validarme de mi tercer año, eh, soy diagnosticada con cáncer de seno. Entonces, ahí fue totalmente diferente la información que me llega porque yo ya tenía toda esta información, todo este soporte. Ya sabía que la enfermedad no viene ni para matarme, ni para hacerme sufrir, sino que es una información que yo desconozco. Porque ya con toda esta información que yo venía tomando, yo ya venía haciendo cambios en mi vida, ¿no? Ya venía viendo cosas, cambiando cosas, haciéndome más consciente, pero hay cosas que no puedes ver porque son estructuras. Y en Sí. ese momento yo todavía no las veía. Y para eso vino el cáncer. Lo que hacen, por ejemplo, los senos, que es un órgano que no es para nosotros, sino para el otro, porque nosotros podemos vivir perfectamente sin senos, pero los senos están para los otros, para alimentar, para sostener, para proteger.
para el otro, no estaban hechos para nosotros. Entonces ahí, en ese momento que viene la situación del cáncer, yo ya estaba en un momento de mi vida en donde yo ya había avanzado bastante y yo ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero no tenía opción porque estas personas con las que yo estaba, pues le pagaban la universidad a mis hijos, le pagaron la universidad completa a mi hija y venía todavía mi hijo. Entonces yo no tenía opción. Yo tenía que estar ahí porque faltaba mi hijo de la universidad. Entonces, estás viviendo algo con la creencia de que tú te tienes que sacrificar por tus hijos para darles lo único que les puedes dejar es sus estudios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa creencia? Que lo único que les dejamos a nuestros hijos son los estudios, nadie te los va a quitar. Entonces, se nos olvida que para eso no tenemos que sacrificarnos nosotros, ¿no? No. Entonces yo no tenía una solución para eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo le iba a decir a mi hijo, no lo puedes hacer? ¿Y cómo le iba a decir a mi esposo, ahora lo pagan ustedes? ¿Por qué no estábamos hablando de 2 pesos? Tú sabes lo que cuesta las universidades en Estados Unidos. Entonces, cuando uno no tiene la solución, el cuerpo da la solución por nosotros. Claro. Porque yo no lo podía hacer. Entonces el cuerpo hace por nosotros lo que nosotros conscientemente no podemos hacer. ¿Y qué pasa? Pues viene el cáncer. En el momento que viene el cáncer, ahí sí, mira, es como un stop que te da la vida y eso es el cáncer. El cáncer es lo último que puede hacer por ti tu cuerpo para que te hagas cargo de ti. Ya no puede hacer más. Has estado tanto para los demás que para ponerte enfrente en la vida te tiene que decir, hey, para que estés para ti. Claro. Y eso es el cáncer, eso hizo el cáncer en mí, me paró y en ese momento no, o sea, solté todo. Y ahí ya no hubo nadie que me dijera por qué no es justo, no lo tienes que hacer. Ahí sí ya nadie me dijo nada, porque era ya mi vida de por medio. Claro. Entonces, el cáncer para mí fue como ese camino para abrirme realmente a vivir yo de la manera que yo quería, a tomarme en cuenta a mí primero y no estar para los demás. Y te digo que no lo ves porque son estructuras que has vivido toda tu vida. Sí, son ideas ilimitantes, les dicen, ¿no? Y son ideas que con ellas vivimos y las pasamos a nuestros hijos y generación tras generación. Exactamente, son esas creencias. Uh-huh. Esas creencias que venimos cargando, que nuestras madres se sacrificaron y las abuelas cargando con todo. O sea, es eso. Pero nosotros ahora, yo les digo a las personas que nosotros ahora somos muy bendecidas porque tenemos todo este tipo de herramientas De terapéuticas. información, sí. Exactamente, ellos no las tenían. Uh-uh. Al contrario, ellas tenían que guardarse todo, no podían hablar, eran enjuiciadas, todo se tenían que callar, todo era como abajo, nadie se decía nada, no eran capaces de decir realmente lo que sentían. Y, no hay juicio porque no sabían hacerlo de otra forma. Sí. No Ay, sabían. Rocío, qué historia, qué historia. Gracias por compartir la historia, que en sí esto habla muchísimo de lo que son los resultados de la descodificación biológica, porque ya me imagino cuál fue el resultado. Y a través de tu historia me sigo sorprendiendo cómo la vida siempre nos pone en el lugar donde tenemos que estar. No hay error, no hay error. O sea, tú a lo mejor sentías que no podías más, pero tomaste decisiones que tampoco a lo mejor estabas segura si eran las correctas, pero te llevaron a donde tenías que estar para salvarte la vida. Si no, no hubieras podido salvarte la vida, ¿no? El reconocerte, antes de tener tu enfermedad, el reconocer quién eras, el conocer sobre la biodescodificación y luego el ir avanzando
que después te llevó a la enfermedad, ya tenías tú toda esta base para poder hacerlo. Entonces yo creo que si la vida no se equivoca, no hay ningún error, todo es perfecto como es y eres un símbolo de vida, tu ejemplo es un ejemplo de vida maravilloso donde podemos darnos cuenta que siempre, siempre, siempre estamos en el lugar correcto. Así es, tal cual lo estás diciendo, Claudia, no hay equivocaciones. No hay forma de equivocarse de ninguna forma, porque todo tiene un aprendizaje, un para qué. Y yo Sí. les comento a las personas que para mí el cáncer fue como de repente agarrar información que me bajó completamente. Porque en ese proceso, evidentemente, yo hice demasiado trabajo personal, mucho trabajo personal. En ese proceso yo tenía asma también, tenía 2 tipos de asma, el asma que no haces esto y el asma que no puedes salir, de inhalar y de exhalar. Yo tenía las 2 asmas. Yo ya andaba Nadador. o sea, yo ya, tener una plática así, yo no podía, se me acababa el aire. Entonces, en este proceso de encontrarme con la vida y la muerte, que es un poco el proceso del asma, también ahí sané de asma. Entonces, yo no podía ya ni siquiera bailar, se me acababa el aire. Subir una montaña pequeña, caminar, yo ya tampoco lo podía hacer. Entonces, verdaderamente para mí la enfermedad ha sido un mensajero súper claro, súper puntual para llegar a conocerme a mí y para darme esa libertad que ahora puedo sentir al expresarme, que puedo ser un poco más, quiero decir, real, porque a veces no nos conocemos y, y nos limitamos mucho en decir, en abrir esa puerta realmente de quiénes somos. Siempre estamos cubriéndonos, diciendo nada más esas pláticas superficiales que no dicen nada, en vez de aprovechar esas oportunidades para en verdad sacar quiénes somos, ir al fondo y hablar en verdad de nosotros, ¿no? Sí, es tan importante, ¿verdad, Rocío? Yo platicaba apenas ayer con alguien de lo mismo y la acababa de conocer, de hecho, y me decía que contigo he hablado más que con mi vecina que llevo 15 años platicando con ella porque comenzamos a hablar de la vida y de todo, así nada más, pero con mucha honestidad, ¿no? Y a veces es muy, muy difícil simplemente responder con lo que uno siente, ¿no? Casi siempre respondemos inmediatamente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ni siquiera te pones a pensar, no, no estoy bien, gracias, porque contesté muy bien, gracias, y porque ya le mandé la bolita al de enfrente, porque tengo temor de decir cómo realmente estoy. Entonces, es algo que ya lo traemos intrínseco y que es difícil a veces de quitarlo, pero una vez que lo logras y que logras entender que es muy importante estar consciente de cómo estás en el presente ahora mismo, cómo te sientes, y ya con eso, con reconocerlo, puede ser un alivio emocional, mental, físico, y nada más con reconocer, ¿no? Pues sí estoy muy cansada, muy estresada, y ya, a lo mejor no hay que dar detalles a todo el que pasa por aquí, ¿no? Pero sí reconocer cómo está uno en el momento, ¿no? Así es, así es, Qué así es. interesante. No, Sí. súper lindo. Y bueno, en este camino también me tocó la fortuna de que me ofrecieran manejar la escuela de Christian Fletch. Sí. Y bueno, pues también a mí me ha gustado mucho parte de la historia, parte de las herencias que tengo de mi padre, porque nosotros heredamos de nuestros padres virtudes también y también Claro. cuestiones que queremos cambiar, pero esas virtudes se nos quedan y mi papá era una persona que juntaba gente, que usaba las fiestas, que reunía mucha familia, que era, vaya, conocía mucha gente. Entonces esas virtudes se nos quedan. Podemos elegir ya cuando hacemos un trabajo personal profundo que sí me quedo y que no me quedo, porque las capacidades se nos quedan. Eso siempre va a estar en nuestra parte. Lo único que vamos eliminando o vamos modificando es lo que yo ya no quiero. Lo que yo ya no quiero lo vas modificando y va a poder el momento en de decir, ya no lo quiero, no me sirve, o a veces lo quiero y a veces no. Claro, claro, Ujú. ya.
Poder de decisión, ¿no? Ya cuando uno está Poder de mayor. decisión, Sano. exactamente. Ujú. Entonces, bueno, empiezo, además, todo esto me pasó en la pandemia. En plena pandemia fue cuando me diagnostican con cáncer y fue una bendición porque resulta que, pues evidentemente yo ya sabía para qué venían los virus, que venían a dar a una nueva información para evolucionar. Y pues yo no tenía miedo del virus, no tenía miedo del virus, porque yo ya sabía que era información. Yo les decía, si yo tengo cáncer y además un virus, o sea, no. Entonces, durante la pandemia me tocaron las radiaciones y para mí fue una bendición porque no había gente en las calles. Yo llegaba último allá, me atendían porque no había gente que esperara. Entonces, para mí fue rapidísimo. Inclusive, yo salí de la operación y enseguida yo podía hacer esto de subir los brazos, porque ya ves que te quitan un ganglio para ver si tiene cáncer o no. Afortunadamente no tenía. Yo creo que el cáncer que yo tenía era del más bajo, Ujú. porque yo ya había hecho demasiado trabajo. Sí. Pero sí había algo todavía en donde estaba perdiendo un poco de mi identidad, porque eso es el cáncer. Yo Ujú. creo que yo no existo para mí, yo existo si soy otra cosa. Entonces, fue muy rápido que yo me recuperé, inclusive la doctora, cuando me dieron de alta, mi piel ni siquiera estaba quemada. Ella me decía, ¿pero qué crema utilizaste? Y yo, no, o sea, cualquier crema, pero es que no tienes nada. No, es que mi recuperación fue rapidísima. Wow, sí. Información. Mi Sí, recuperación fue información. sí, sí. Entonces, eh, con esto que el virus nos viene a poner a trabajar de otra forma, las clases que eran presenciales se volvieron online. Sí. Entonces, hubo una evolución completa de la escuela, porque ahora no la gente tenía nada más que viajar, sino que lo podían hacer online. Tuvimos que evolucionar, Claro. que es lo que vienen a hacer los virus, nos traen un nuevo material genético que se implanta en la célula para evolucionar. Esos son los virus. Ujú. Entonces, eso fue la parte que yo veo de la evolución y esa evolución se dio cuenta de que podemos comunicarnos virtualmente y que es esa extensión de que Sí. no necesito tenerte aquí, pero yo ya puedo sentirte aquí, que Sí. estamos de verdad conectados. Y esa era otra de mis preguntas, porque, bueno, ya últimamente, tú sabes que también te contaba que el podcast también se abrió durante la pandemia. Entonces, claro, entonces esa era otra de mis preguntas, porque es importante para mí que la gente sepa si las terapias de descodificación biológica se pueden tomar a través de online o virtuales, y a quién van dirigidas, porque para la gente que nunca ha escuchado sobre la biodescodificación, que esté interesada en este momento, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿No? Entonces, primero, a ver, lo primero que me gustaría que nos comentaras es si es posible que pueda haber una terapia a través de la computadora, una de biodescodificación a través Claro que sí, sí, de la tecnología. totalmente. Y funciona súper bien. Mira que precisamente hoy estuve trabajando con una chica que le digo, nos conectamos al rato. Ay, si es que a mí me gusta personal. Le digo, mira, Sí. yo conozco los horarios, conozco las distancias. O sea, ahora no necesitamos movernos hacia donde está el terapeuta. Sí. Abre tu computadora y te vas a dar cuenta de lo bien que funcionan las terapias online. O sea, tú te sorprenderías de cómo funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros Perfecto. nada más vamos a guiarte. La persona es la que toma conciencia de las cosas. Ah, El terapeuta nada más acompaña a que la persona tome conciencia. Y en la escuela de Christian Fletch, que esa es la segunda parte que te voy a decir, la escuela de Christian Fletch tiene una formación completa para personas que desean desarrollarse como psicobioterapeutas. Y quiero decir una formación completa porque verdaderamente es una formación casi como universitaria. Porque nosotros no sacamos terapeutas en 6 meses, porque eso es
una tomada de. ¿Por qué? Porque un terapeuta primero tiene que conocer, segundo tiene que haber tenido mucha práctica y tercero, y creo que lo más importante, haber hecho mucho trabajo personal. Es lo que te iba a decir, sí. Entonces, Sanación. yo no puedo llevar a una persona al Everest cuando yo no he ido. Yo no puedo decirte, ven, yo te voy a llevar, porque además el inconsciente de la persona, tú sabes que cada quien somos esos icebergs, ¿no? Que estamos ahí todos. Tú ves mi puntita, pero toda mi información por abajo está. Entonces, esos icebergs por abajo se conectan el tuyo con el mío. Sí. Entonces, tu inconsciente sabe hasta dónde yo he ido y no se va a conectar si no tiene inclusive la certeza de que va a saber por dónde. Sí. Sí, sí, no hay que tener una conciencia distinta, una conciencia ya, bueno, primero sana, ¿no? Haber sanado y después una conciencia distinta antes de poder ayudar a los demás. Sí, no, estoy completamente. Exactamente. Entonces, la biodescodificación que enseña la escuela de Fletcher Biodecodage Academy es una biodescodificación completamente, realmente desarrolla terapeutas con altas capacidades. ¿Por qué? Porque además los ponen a hacer, tú sabes, prácticas como prácticas profesionales, presentan casos, o sea, realmente es una formación súper completa. Pero también las personas que no desean ser psicobioterapeutas pueden entrar. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer trabajo personal. Porque los psicobioterapeutas, antes de ser psicobioterapeutas, tienen que pasar, como todas las personas, comenzar a sanar. Oye, Rocío, ¿y esta certificación también es en línea? También la podemos hacer en línea. Todas las bases de biodescodificación son en línea, que son 6 tipos de bases de biodescodificación. Después viene la parte de los monográficos. Monográficos le llaman a temas que son como solitos, como individuales, que son transgeneracional, proyecto sentido, trastornos de comportamiento, creencias, y uno muy importante que se llama ¿Por qué ser terapeuta? Y después de eso, enseñan las conflictologías que se van a ir al sistema osteoarticular, al sistema linfático, al sistema osteomuscular, o sea, por sistema, y se van enfermedad por enfermedad. Entonces, sí, es una formación sumamente completa. Ya para la segunda y la tercera validación, lo que le piden a las personas es que sí sea presencial. Los módulos los puedes tomar en línea, pero ya cuando vas a presentar tu examen, ya sí tienes que ir a un lugar en presencial. Y puede ser un lugar aquí, en Estados Unidos, o puede ser un lugar en México, en Argentina, en España, en cualquier lugar, porque la escuela está a nivel mundial. Sí, sí, es lo que también te iba a comentar, que la escuela está en todo el mundo, pero Christian Fletch es finlandés, no. No, Alemán. Él es francés. Francés, ok. Entonces, la escuela principal, perdón. Exactamente. Él es francés y él lo que hizo, al igual que el doctor Hammer, estaban en el área de la medicina y se empezó a dar cuenta, ¿no? De que las personas, había algo que no sanaba, ¿no? Estaban en el área médica y se dan cuenta de que falta la parte emocional. ¿Por qué la gente enferma? O sea, de llegar al origen. Entonces, Christian Fletch toma como base la medicina germánica, empieza a desarrollar muchos protocolos terapéuticos que hacen que las personas empiecen a ir más profundo para llegar a esos instantes. Ok. Oye, y bueno, pensando en que alguno de nuestros seguidores no le interese tomar la formación, pero le interese tomar terapias de biodescodificación, ¿a quién van dirigidas estas terapias? ¿Quién las puede tomar? ¿Solamente adultos, también niños, mujeres embarazadas? ¿Qué enfermedades son? No, bueno, aquí no podemos trabajar con la biodescodificación, aquí sí podemos, digo, a grosso modo, no nos tienes que dar todos los detalles, pero ¿quién puede tomar la biodescodificación?
Yo te podría decir en primera instancia todas las personas pueden tomar Ok. sesiones de biodescodificación. Pero, por ejemplo, tú me dices niños. Los niños principalmente cuando están todavía como hasta los 6 años, sugerimos que los padres sean los que trabajen, porque Mm, muchas de las emociones que puedan estar viviendo los pequeños, sí, las están viviendo en casa y la información la tienen los padres. Entonces, nosotros somos ese alrededor en donde están los niños, somos ese contenido en donde los niños están. Entonces, si claro, nosotros cambiamos ese contenedor, la información que está en ese contenedor, muy probablemente el pequeño, que lo único que está haciendo es reflejando lo que está pasando dentro de la casa, que no se está solucionando, los niños dan la solución. claro. Entonces, es muy importante, y te digo esto porque a mí me pasó, yo fui de las que llevé a mi niño a terapia, y cuando la psicóloga en ese momento no conocía la biodescodificación, me dijo que yo tenía que ir a terapia y mi esposo también tenía que ir a terapia, y yo me le quedé viendo. Evidentemente mi esposo en ese momento está cerrado porque él no tenía ningún problema y yo tampoco. El problema era el niño. Claro, Entonces, tuve que claro. hacer. Él se está portando mal. Sí, sí, Entonces, sí. pues en ese momento dejé, ¿no? Lo dejé. Después me di cuenta y en otra ocasión me encontré a la terapeuta y me pregunta, oye, ¿cómo está tu hijo? Y entonces yo le dije, ya estoy mejor, gracias. Porque ya sabía, ¿no? Ya fui a terapia, gracias. Sí, 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 Ya claro. sabía que en verdad era yo. Entonces, Rocío, ¿a quién, allá nos comentaste que es dirigido a cualquier persona y que los niños, pues tendría que estar dirigido a los padres también? Y hablando de enfermedades, ¿tú recomiendas que algún cierto o algún tipo de enfermedad, alguna cierta enfermedad, no la puede tratar la descodificación? ¿O cómo hablaríamos de esto? ¿Qué tema tocarías con respecto a las enfermedades? Bueno, la biodescodificación puede trabajar con todas las enfermedades, inclusive enfermedades que todavía no han sido diagnosticadas. Podemos trabajar con ellas. Lo que sí no trabajamos es las enfermedades psiquiátricas. Esas ya son de otro rubro. Nosotros podemos trabajar con rasgos que haya de situaciones como, por ejemplo, rasgos autistas que podamos tener, un tipo de rasgos, ¿no? Pero la parte de las enfermedades psiquiátricas, ahí no, ahí son directamente, no es nuestra competencia. Ok. Pero no nada más trabajamos con enfermedades, también trabajamos con situaciones, por ejemplo, con situaciones de, siempre me encuentro con el mismo tipo de pareja, siempre se me acaba el dinero, o sea, tengo dinero y de repente se me descompone el carro y no vuelvo a tener dinero. O sea, ese tipo de situaciones también, la parte de los accidentes también, la parte de siempre me quedo me encuentro con el mismo tipo de trabajos, he salido de trabajar una y otra vez. Entonces, nosotros realmente trabajamos con todo lo que tú te puedas imaginar. Sí, son situaciones cíclicas que a veces las llamamos, uy, es que es mi karma. No, que a veces las llamamos como mi mala suerte, mi karma, siempre me pasa lo mismo, siempre me topo con personas que me hacen esto, lo que sea. Entonces son situaciones cíclicas con las que no estamos a gusto, con las que no nos sentimos bien, que no son, en pocas palabras, que no son parte de nosotros, porque yo también pienso que no son parte de nosotros, son situaciones aprendidas, ideas limitantes, como lo decíamos, y por eso las repetimos, porque no es un ciclo que no hemos aprendido a salir de ahí. Entonces, sí, ok, entendido, perfecto, porque se me hace muy importante que sepan también eso, que tanto para prevenir como para sanar, pero también para identificar esas situaciones cíclicas nocivas para la salud integral, ¿no? Tal cual, tal cual. Y muchas de esas situaciones vienen en la parte transgeneracional. Nosotros tenemos Sí, un módulo completo de transgeneracional, que por sí. cierto es en este mes, en A el ver, mes. cuéntanos. Sí, Sí, sí. nosotros tendremos un módulo de transgeneracional Ujú. en donde se ven muchas de las situaciones que hemos
lo que vamos a trabajar en el transgeneracional es qué no hemos resuelto hasta el día de hoy. O sea, que puede venir del transgeneracional. Va a ser del 26 al 28 de marzo, el profesor Jean Guillón. De mayo. Tienes razón, perdón, de mayo. Ya Ujú. soy de marzo. Yo todavía me... Tan rápido se pasa el tiempo que no sabes. Sí, de mayo. Okay. Es del 26 al 28 de mayo. Va a ser online y es un taller de 25 horas. Sí. ¿Cómo son nuestros talleres? Porque esto es muy importante. La escuela no te va a dar videos para que los veas y luego nos vemos. Las clases son totalmente presenciales. El profesor entra a la plataforma de Zoom y entra con todo el grupo, da la clase y luego hace un protocolo terapéutico enfrente de todos con alguna de las personas que estén ahí. Ok. Atiende las dudas de todas las personas. Y después las personas trabajan dentro de la misma plataforma recreando ese ejercicio. Y el profesor va con cada uno de ellos para que todo el mundo lo haga de paciente y de terapeuta. Ok. O sea, la clase es en vivo, pero presencial en vivo, pero a través de Zoom también. La gente va a estar viendo al profesor en vivo. Exactamente. Ok. Y algo importantísimo que nos pudieras decir es dónde encontrar toda esta información. Bueno, aquí en la pantalla aparece tu nombre y a lo mejor así te pueden buscar en las redes sociales de Facebook y de Instagram, yo lo sé. ¿Alguna otra información que quieras que sepan para contactarte en caso de que alguien esté interesado tanto como para tomar la terapia como para certificarse o poder volverse parte de los terapeutas de la psicoterapia de biodescodificación? Claro que sí, mira, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en la página de Biodescodificación USA, en cualquiera de las dos. También en Facebook y en Instagram, Fleche Biodecodage Academy, EEUU, Okay. al final. Ahí me pueden encontrar y la página web es Biodescodificación USA. Entonces ahí no hay mucho pierde porque todo se queda como en Biodescodificación USA. Sí. Y realmente si tú lo buscas en Google también lo encuentras. Hay muchas variantes, eso es lo que le quiero decir también a nuestros seguidores. Hay muchas variantes, pero la descodificación biológica de Christian Fletch es de la que nos está hablando Rocío y es de donde nos está diciendo que ella viene y la academia y que fue también pues lo que fundó la base de la biodescodificación en Estados Unidos y en el mundo. Entonces es importante eso, ¿no? Sí, exactamente, porque van a encontrar mucha información acerca de biodescodificación, pero lamentablemente hay mucha información que no es la correcta. Entonces se van a encontrar con terapeutas que no tienen las capacidades en verdad, que van a sacar el diccionario y te van a decir, ¿y esto? ¿Y dónde está? Como a mí me decían en la escuela, ¿qué de esto te queda en tu vida? Pero no saben hacer protocolos. No saben llevar a las personas. En la otra escuela, antes de Christian. En las otras escuelas. Sí. En las otras escuelas. Entonces, aquí realmente tenemos terapeutas altamente capacitados, inclusive dentro de la página de Christian Fletch está la lista completa de los terapeutas autorizados. Ok. Y también Christian Fletch tiene sus páginas en Instagram, en Facebook, yo la sigo, independientemente que están en diferentes idiomas, porque él habla diferentes idiomas también. Entonces, pues si también quieren seguir esas redes sociales, pues también están a su alcance. Es lo bonito de ahora, ¿no? Yo antes estaba en contra de las redes sociales y ahora digo, es que ha abierto al mundo. Si uno lo ve desde el otro punto de vista, como tú comentabas, de ver la enfermedad y el virus como algo positivo que nos está dando información, que nos está ayudando, pues igual con todo lo demás, ¿no? Si uno ve el lado positivo de todo, se le abre un mundo de posibilidades inmensas, infinitas, ¿no? Así Pues es, sí. la Ay, verdad. Rocío, te agradezco tantísimo el haber estado con nosotros, de verdad, bueno, conmigo, yo desde hace mucho que te quería traer, se me hizo. Y bueno, yo creo que nos diste mucha información muy, muy buena, acertada y muy valiosa. Yo me quedo como siempre tomando lo que se alinea conmigo, tomando lo que me hace bien y de verdad que toda esta información crea cierta
cierto alivio y sí te sientes mejor, te sientes más feliz, por eso tanto insistencia mía, porque te sientes como que, bueno, puedo hacer algo para sentirme mejor, tengo las posibilidades, tengo la información. Ahora vamos a compartir esta información, que es lo más importante, compartir la información de todo lo que se escucha, que se sabe que puede ser positivo para alguien más. Te lo agradezco, sí, muchísimo. Pues muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Y en efecto, todo este tipo de terapias, todo este tipo de opciones están disponibles. Lo único que tenemos que hacer es comenzar a elegir diferente, ¿no? A decir, ¿y por qué no? ¿Por qué Sí. no probar? ¿Por qué no hacerlo, no? Entonces, es muy lindo ver verdaderamente, yo lo experimento, que las personas vivan la sanación. Para mí es como, es el mayor regalo, porque yo puedo dar una terapia, pero cuando está toda una escuela atrás, en donde no nada más está sanando uno, sino están sanando todos, verdaderamente es un regalo maravilloso. Claro, claro, y es un dar y recibir increíble. No es nada más dar, porque al mismo tiempo estás recibiendo tú también la Sí, sanación de todos aquellos que sanan. Es maravilloso. exactamente, y compartir esa sanación, porque los mismos alumnos, es muy lindo, hacen sus prácticas con los alumnos más pequeños. Entonces, ahí todo el mundo comienza a sanar. Yo no puedo acompañar a todos, pero si hacemos esa red en donde unos acompañan a otros, es como en verdad avanzar a pasos agigantados. Yo hago mi Sí. parte, pero yo lo que hago es echar a andar a los demás para que los demás puedan también hacerlo. Claro, no, no, qué bonita labor, muy preciosa labor y muy importante que estamos en una época, en una era en que se abre toda esta información, que siempre ha estado ahí, pero que no se había tal vez descubierto, como le quieran llamar, pero esa información siempre ha estado ahí. Entonces ahora estamos en un momento muy importante, súper bonito, en donde toda esta información está a nuestro alcance, está en un abrir y cerrar la computadora. Entonces, pues a tomar la información que nos hace bien y a que se alinea con nosotros. Y bueno, si no nos sirve a fin de cuentas, pues la dejamos ir, ¿no? Es lo que yo escuchaba también ayer de alguien más. Bueno, pues si no me sirve, lo dejo ir, pero por lo pronto ya lo probé y ya probé que es algo positivo, no va a hacer daño, no va a dañar nuestro cuerpo, no tiene efectos secundarios, No, no, es algo totalmente natural, ¿no? así es, así es. Rocío, algo que nos quieras decir para cerrar, algo que, alguna, tu frase favorita, algo que quieras transmitirle a la gente que digas, ay, mira, esto lo escuché de Rocío Hernández, de descodificación biológica, ¿qué nos quieres dejar? ¿Con qué te quieres ir y qué nos quieres dejar? Yo me quiero ir y con la parte te invito a conocer de ti más sinceramente, a conocerte más sinceramente, conocer esa parte que no conoces de ti. Qué bonito. Hablar de ti, tu cuerpo va a hablar de ti muy profundamente. Así es. Confía en tu cuerpo para sanar porque la biología no se equivoca al manifestar un síntoma. Claro, qué importante. Confía y aprende de ti y después poder confiar y aprender de los demás, porque si no, uno no puede. Definitivamente, qué bonito. Y la verdad, sí, a conocernos, amigos, a conocernos un poco más día a día. Estas son las herramientas que ofrecemos el día de hoy, pero ahora nos toca a cada uno de nosotros conocer y reconocernos más como seres humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rocío, una vez más. Gracias a todos nuestros seguidores de Tu Verdad Te Hará Feliz. Ya saben que esto se transmite a través de YouTube, el podcast en YouTube y también en Spotify y en cualquier podcast en donde escuchen sus podcasts. Ahí estoy, Tu Verdad Te Hará Feliz con Claudia. Muchas gracias, un beso y un abrazo fuerte. Gracias, Gracias, gracias. Rocío. Bye, Cuídate claro. tanto. Bye, bye. Bye.